¿podemos ver el rostro de Dios? Salmo 17:15 y Éxodo 33:20. El Salmo 17 es una oración apasionada de David, donde él clama a Dios desde la sinceridad de su corazón, buscando ser vindicado frente a sus enemigos. Hacia el final del Salmo, encontramos una de las frases más bellas y enigmáticas de toda la Escritura: en cuanto a mí, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte con tu semejanza. Esta expresión plantea una pregunta profunda: ¿qué quiso decir David con ver el rostro de Dios? Y más aún, ¿cómo puede eso reconciliarse con lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir? A primera vista, parece haber una contradicción. Por un lado, se nos dice que ningún ser humano puede contemplar el rostro de Dios y seguir con vida. Por otro, el salmista expresa el anhelo de hacerlo, y lo presenta como su esperanza final. Para comprender cómo ambos pasajes se alinean, necesitamos mirar el contexto, el lenguaje poético y la progresión teológica que la Biblia desarrolla sobre el tema de la presencia divina. Cuando Éxodo 33:20 declara que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, está refiriéndose a la plenitud de su gloria. Moisés había pedido: muéstrame tu gloria, y Dios respondió mostrando solo una manifestación limitada de su presencia. Dios permitió que Moisés viera su espalda, una forma humana de expresar que Moisés contempló una revelación parcial, adaptada a su capacidad como ser finito. En otras palabras, el rostro representa el esplendor pleno, la santidad absoluta, la gloria sin velos de Dios. Esa gloria es tan intensa, tan pura, que ningún ser humano caído podría soportarla en su estado actual. Sería como tratar de mirar directamente al sol del mediodía desde unos centímetros de distancia, la intensidad destruiría la visión y la vida misma. El Salmo 17, en cambio, usa el lenguaje de la visión del rostro de Dios en un sentido distinto, más espiritual y esperanzador. David no está pidiendo ver físicamente la esencia divina, sino experimentar la comunión directa, la aprobación y la cercanía de Dios. En el lenguaje hebreo, ver el rostro significa ser recibido en presencia de alguien, ser admitido ante su favor. Por ejemplo, cuando alguien ve el rostro del rey, significa que tiene acceso a su audiencia, que goza de su aprobación y bendición. Así, cuando David dice en justicia veré tu rostro, está expresando su confianza en que, al final de su vida o después de una prueba, será admitido en la presencia de Dios y hallará satisfacción en esa comunión. No está pidiendo algo prohibido, sino anhelando lo máximo que un ser humano puede desear: estar frente al Dios que ama, no necesariamente con los ojos físicos, sino con el corazón limpio y la conciencia restaurada. Sin embargo, la segunda parte del versículo, quedaré satisfecho cuando despierte con tu semejanza, sugiere algo más profundo. Muchos intérpretes han visto en esas palabras una alusión temprana a la esperanza de la resurrección. David parece decir que cuando despierte del sueño de la muerte, estará satisfecho al contemplar la gloria de Dios y al reflejar su imagen. Es decir, el Salmo apunta a una visión futura, a una comunión perfecta que solo será posible después de ser transformados. Aquí comienza a resolverse la aparente tensión con Éxodo 33:20. Nadie puede ver a Dios y vivir en este estado mortal y caído, pero sí podremos verle una vez transformados por su gracia. En este sentido, ambos pasajes no se contradicen, sino que describen dos etapas distintas de la relación entre Dios y el hombre: la imposibilidad actual de ver su gloria plena, y la promesa futura de verla cara a cara cuando seamos redimidos. El apóstol Juan confirma esta misma idea siglos después. En 1 de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la misma esperanza del salmista, dicha con lenguaje del Nuevo Testamento: la visión de Dios es el destino final del justo, no en la carne caída, sino en la resurrección glorificada. Por tanto, cuando David habla de ver el rostro de Dios, está anticipando algo que en su tiempo aún no se había revelado completamente: la visión beatífica. El encuentro directo con la presencia divina que saciará todo anhelo humano.
Esa visión no es física, sino espiritual, y será posible porque Dios mismo nos transformará para poder soportar su gloria. En el contexto de Éxodo, la prohibición de ver el rostro de Dios se debe a que el pecado separa al hombre de la gloria divina. Moisés, aunque era el más cercano a Dios de su tiempo, todavía era un hombre bajo los efectos de la caída. En cambio, en el contexto de los Salmos, David expresa una esperanza que trasciende su propia condición. Él confía en que la justicia, no la suya, sino la de Dios, le permitirá algún día estar ante su rostro. Por eso dice: en justicia veré tu rostro. No se trata de mérito humano, sino de una relación restaurada. Podemos verlo también en el desarrollo progresivo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba velada por límites. El tabernáculo y luego el templo eran símbolos de esa separación. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y aún así, solo una vez al año, y con sangre de sacrificio. Todo esto enseñaba que el hombre no podía acercarse libremente a la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, ese velo fue rasgado. Jesús abrió el camino para que pudiéramos contemplar a Dios de una manera nueva. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo es la revelación visible del Dios invisible. En Él, el rostro de Dios se vuelve visible, no en esencia pura, sino encarnada en amor. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Él se cumple el deseo del Salmo 17. Lo que David anhelaba ver, nosotros lo contemplamos en el rostro de Cristo. Esto nos lleva a un punto central: la visión de Dios no es solo una cuestión futura, sino también presente, aunque limitada. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No significa que lo veremos con los ojos físicos, sino que experimentaremos su presencia, su dirección y su favor. Cuanto más puro sea nuestro corazón, más clara será nuestra percepción espiritual de Dios. De esta manera, el Salmo 17:15 y Éxodo 33:20 se complementan. Éxodo nos recuerda la santidad y trascendencia de Dios, no podemos tomar a la ligera su gloria. El Salmo nos muestra su accesibilidad y su deseo de comunión. El Dios Santo también es el Dios cercano, que se deja encontrar por los que le buscan en justicia. Ambos pasajes nos enseñan una verdad balanceada: Dios es inaccesible en su naturaleza absoluta, pero accesible en su gracia. Es el Dios que habita en luz inaccesible, pero que extiende su mano para guiarnos. Es el Dios invisible, pero revelado en Cristo. Y esa tensión entre trascendencia y cercanía no es una contradicción, sino el corazón mismo del Evangelio. Si pudiéramos ver a Dios en nuestra condición actual, lo reduciríamos a nuestro nivel. Pero si nunca pudiéramos verlo, nuestra fe sería solo un salto al vacío. En cambio, Dios se revela gradualmente, de manera que podamos conocerle sin ser consumidos. Su gloria se nos muestra en dosis de amor. En términos prácticos, el ver el rostro de Dios es una metáfora de vivir en su presencia. Significa tener una relación íntima, conocer su carácter, disfrutar su favor. En la antigüedad, cuando un rey apartaba su rostro de alguien, eso simbolizaba rechazo; cuando lo mostraba, significaba aceptación. Así también, cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos bendice. Ver su rostro es vivir bajo su luz, bajo su gracia. Por eso, en el día a día, este salmo nos invita a buscar esa comunión. No podemos ver la gloria plena todavía, pero podemos vivir en la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Cada vez que oramos con sinceridad, que obedecemos su palabra, que experimentamos su consuelo o su corrección, estamos viendo un reflejo de su rostro. Pablo lo expresa así en 2 de Corintios 3:18. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa es la experiencia del creyente: ver a Dios progresivamente, hasta que un día lo veamos cara a cara. En última instancia, el Salmo 17:15 apunta hacia esa esperanza final que Apocalipsis describe con tanto poder: verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ese será el cumplimiento total de lo que David anhelaba.
En ese día, la prohibición de Éxodo 33, 20 ya no será necesaria, porque el pecado y la muerte habrán sido vencidos. El hombre transformado por la gracia de Dios podrá contemplar su gloria sin temor, porque será semejante a Él. Esta enseñanza nos lleva a tres conclusiones esenciales. Primero, que ver a Dios en este tiempo significa vivir en comunión con Él, guiados por su Espíritu. Segundo, que no verlo plenamente nos recuerda nuestra condición limitada y nos guarda de la arrogancia espiritual. Y tercero, que esperar verlo cara a cara nos da esperanza eterna y nos impulsa a buscar la santidad. Por eso, cuando leemos el Salmo 17 y escuchamos a David decir en justicia veré tu rostro, no debemos imaginarlo rompiendo una ley divina, sino expresando el más alto deseo del alma. El anhelo de conocer y disfrutar plenamente a Dios. Moisés vio la gloria de Dios parcialmente, David la anheló, los profetas la vislumbraron, los discípulos la contemplaron en Cristo, y nosotros la experimentaremos en plenitud cuando despertemos en su presencia. Esa es la armonía entre ambos textos. Éxodo nos enseña la reverencia, el Salmo nos enseña la esperanza. El primero nos dice, Dios es demasiado santo para ser visto con ojos mortales. El segundo responde, pero Él mismo nos transformará para poder verlo en gloria. Y mientras tanto, aquí y ahora, podemos ver destellos de ese rostro cada vez que amamos, cada vez que perdonamos, cada vez que oramos con sinceridad. En cada acto de fe, Dios nos permite vislumbrar un poco más de su luz. Así que la aparente contradicción entre Éxodo 33, 20 y el Salmo 17, 15 se resuelve en Cristo. En Él, el Dios invisible se hizo visible, el inaccesible se acercó, el rostro que nadie podía ver fue revelado en la mirada de amor del Hijo de Dios. Por eso, el creyente no teme la gloria, sino que la anhela. Porque sabe que algún día, al despertar en la presencia del Señor, quedará verdaderamente satisfecho. No por haberlo comprendido todo, sino por haberlo contemplado a Él.